Bueno, lo que ahora vamos a ver es el momento de torsión sobre una espira de corriente en un campo magnético, o también, si quieren, el torque sobre una espira de corriente en un campo magnético uniforme. Entonces acá tenemos una espira. ¿Qué es una espira? Pues es, si quieren, un conductor que tiene una forma geométrica, ¿sí? Y está cerrado. En este caso pueden ser alambres de cobre que están ubicados de esta manera, ¿sí? Por el cual vamos a tener una fuente de voltaje, el cual va a generar que circule corriente a través de estos alambres, ¿ya? El campo magnético se va a dirigir hacia adentro y la intensidad de corriente va a circular en esta dirección. Por tanto, la fuerza magnética sabemos que va a ser B por L, ¿verdad? Entonces, de manera vectorial. Entonces acá, fíjense, tenemos, bueno, nos dan lados del lado A y este otro lado va a ser B. Y pues decimos, si nosotros experimentalmente hacemos esto, vemos que esta espira va a ir rotando, ¿ya? O sea, si yo tengo acá una alambre de conexión, esto va a ir girando así, aunque sea, bueno, esto es circular, ¿no? Esto va a producir un movimiento de esta manera, ¿ya? Porque está dentro de un campo magnético. Entonces nosotros decimos, bueno, yo quiero conocer la sumatoria de las fuerzas sobre esta espira. Entonces me fijo sobre cada lado. Por ejemplo, acá IL cruz B tendría que ser una fuerza que va hacia arriba, ¿no? Lo mismo acá. La intensidad va hacia abajo por el campo magnético que va hacia adentro. La fuerza tendría que ir hacia este lado. Ustedes lo van a comprobar usando la regla de la mano derecha o los vectores unitarios, ¿no? Las direcciones. Entonces tenemos F1, F2, F3 y F4. La fuerza, vectorialmente, la fuerza magnética está definida como la intensidad de corriente por L cruz B. Entonces acá, si yo solamente quiero saber el módulo de cada fuerza, digo la fuerza, digamos fuerza 1, esta fuerza va a ser igual a I por L, pero esta L es A, ¿no? De tamaño A, por B, seno del ángulo comprendido entre L y B, que sería 90 grados. Seno de 90 grados es 1, entonces por tanto se queda I por A por B. Lo mismo con la fuerza 2, en este caso sería I por L, pero L sería B por el campo magnético por el seno del ángulo comprendido entre B minúscula y el campo magnético, que igual es 90 grados. Entonces acá tenemos I por B por campo magnético, F3 lo mismo, I por B por campo magnético y F4 sería I por A por B. Recuerden que acá solamente estamos tomando las magnitudes de las fuerzas de los vectores. Entonces acá tenemos sumatoria de fuerzas es igual a vectorialmente F1 más F2 más F3 más F4. Pero si se fijan, F1 y F4 tienen la misma magnitud, F1 y F4, pero direcciones opuestas. Por tanto, su suma vectorial sería 0. De la misma manera, F2 y F3. ¿Sí? Por tanto, la sumatoria de estas fuerzas vectoriales va a ser igual a 0. Esto nos quiere decir que la aceleración tendría que ser 0 y por tanto, bueno, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, implica que la aceleración es 0 o se mueve con una velocidad constante. Pero nosotros, si vemos de manera experimental, vemos que este cuerpo va a ir, tiene un movimiento de rotación, ¿no? Entonces decimos, pero bueno, se está moviendo. Entonces aplicamos la condición de torques, ¿no? Sumatorias del momento de torsión es igual al momento de inercia por alfa, ¿no? Pero también nosotros si vamos a definir lo que es torque, ¿sí? El torque de manera vectorial, habíamos visto que es el producto entre R cruz F, ¿no? R es el brazo de torque cruz F. Entonces, si yo digo, ahora quiero solamente saber por el momento el módulo, el tamaño del torque, digo, va a ser R por F por el seno del ángulo comprendido entre R y F, ¿no? En este caso,
si yo agarro, tengo acá dos fuerzas, por tanto se va a producir dos torques, ¿sí? Entonces considero acá mi centro de rotación y digo R en este caso sería B medios, porque recuerden que de acá a acá es tamaño B. Entonces esto es como si se estuviera viendo, estamos trabajando, digamos, esta es la figura cuadrada, estamos viendo de lado, ¿no? Y además estamos viendo en una inclinación, porque recuerden, les dije, si esto fuera una esfera cuadrada, está moviéndose de este lado, ¿no? Y este lado en este sentido. Entonces vamos a tomar el momento en que está en un cierto ángulo de inclinación, ¿sí? Y un lado, ¿no? Entonces ahí estaría actuando la fuerza 1 y la fuerza 4 para su rotación. Entonces, sumatoria de torques, aquí hemos visto, bueno, el torque R por F por seno de R por F, por el seno del ángulo comprendido entre R por F. R sería B medios, ¿sí? Por el lado de este, B medios, por, bueno, F. Pero F hemos visto que es I por A por B, ¿no? Entonces, otra vez, R, el brazo de torque sería B medios, F sería I por A por B, y ahora seno del ángulo comprendido entre R y F. Entonces, este es R, del brazo el brazo de torque, ¿sí? Y F, esto sería tita, ¿no? Seno de tita. Este tita, ¿sí? Es el mismo ángulo que este, ¿no? Porque fíjense, este iba son de sentidos opuestos simplemente, ¿no? Y aquí es la misma inclinación, entonces aquí tendríamos tita también. Entonces sería más la otra fuerza igual R, que sería B medios, por F, F4 sería I por A por B, I por A por B, seno de el ángulo comprendido entre R y F, que es tita. Entonces fíjense, tenemos la misma cantidad, sumamos y tenemos I por A por B por campo magnético por el seno de tita. Esto consideramos que es para una espira, ¿no? La sumatoria de fuerzas para una espira. Pero ¿qué pasa si tenemos un enrollado, un embobinado de varias espiras? Entonces, si tuviéramos un embobinado compuesto por n espiras, el torque sería igual a el número de vueltas de enrollados por I por A por B por el campo magnético por el seno de tita. O sea, le estamos multiplicando un n acá, simplemente, ¿no? Y a este n por I, bueno, primero, A por B no es más que el área de esta figura, ¿no? De este, bueno, rectángulo, si quieren, ¿no? Entonces, acá podemos decir n por I por A le vamos a llamar un mu, que se llama momento dipolar magnético, cuyas dimensiones es amper por metro cuadrado, ¿sí? Y entonces acá el torque sería mu por el campo magnético por el seno de tita. Fíjense, esto representa un producto cruz, ¿no? Entonces mu va a ser también una cantidad vectorial. Entonces el torque vectorial va a ser igual a mu vectorial cruz campo magnético, donde mu vectorial es el tamaño mu, que sería n por I por A, por el vector unitario n, donde n es normal y unitaria a la superficie que encierra el embobinado, ¿no? O sea, por ejemplo, este es mi embobinado, esta es mi superficie que encierra y este sería normal a la superficie que encierra el embobinado. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos un ejercicio acá. Rápidamente. Una espira circular transporta una corriente eléctrica de 17 miliamperios. La espira posee un perímetro de 2 metros y se encuentra en una región de campo magnético de 0,8 teslas y va dirigido hacia arriba como se ve en la figura. Determinar la magnitud de mu y la magnitud del torque que experimenta la espira dentro del campo magnético. Entonces acá, fíjense, tenemos la intensidad, el perímetro, el campo magnético y la definición de mu es mu por la normal, ¿no? Entonces acá, por definición, ya hemos visto anteriormente, ¿sí? De acá, que mu habíamos definido como n por I por A.
¿sí? El momento dipolar magnético. Entonces, mu es N por I por A. ¿De acuerdo? Esto es en términos de módulo. Entonces, para N igual a 1, esto sería I por A. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, acá, si sabemos que el perímetro, acá nos da, es 2 metros, el perímetro sería 2 pi por R. Por tanto, yo quiero saber R, ¿no? Porque no tengo este dato para hallar el área. Entonces, R, este 2 con este 2 se van y va a ser 1 sobre pi, que es 0.32 metros. Una vez que tengo R, reemplazo acá. Mu es igual a N, una espira, por I, me da la intensidad de corriente, por el área. El área es pi por radio al cuadrado, o sea, pi por 0.32 metros al cuadrado. Y esto me da el módulo del momento dipolar magnético, que es lo que me estaba pidiendo, ¿no? Determinar la magnitud. Ahora, nos pide también la magnitud del torque que experimenta la espira, ¿no? Entonces, el torque hemos dicho que va a ser el momento dipolar cruz el campo magnético, ¿no? Entonces, el momento dipolar, por definición acá tenemos U por B por seno del ángulo comprendido entre el momento dipolar por el campo magnético. Entonces, acá U, B y la espira tiene una normal que va hacia afuera y el campo magnético está yendo hacia arriba. Esto está visto de perfil si quieren, ¿no? Entonces forma 90 grados, seno de 90 grados es 1, por tanto el momento dipolar ya tenemos 5,41 miliamperios, o sea, por 10 a la menos 3, por el campo magnético que está en el sistema internacional 0.8 teslas, por el seno de 90 que es 1, y tenemos acá el resultado, 4.33 por 10 a la menos 3 newton por metro. Eso es todo.